Hemos llegado al fin de las campañas de esta elección 2021 en que se renovarán el Congreso Federal en la Cámara de Diputados, se renovarán los congresos estatales y se renovarán 15 gubernaturas que habrán de concitar la participación de la gente en las urnas el próximo domingo. Pero hay otros elementos que son muy importantes en esta elección. Uno de ellos, y que me parece que es muy importante de analizar, es el hecho de que la prácticamente mayoría de las encuestas establecen que Morena obtendría por lo menos 10 de las 15 gubernaturas en disputa, un asunto que sin lugar a dudas nos abre a la reflexión profunda sobre la penetración que ha tenido el partido del presidente en estos 3 años. Este hecho nos lleva a analizar caso por caso lo que va a ocurrir de acuerdo con los sondeos, de acuerdo con las expectativas y las encuestas en las diferentes entidades. En Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila prácticamente tiene amarrada la bolsa, enfrentándose a dos candidatos que no pudieron ofrecer propuestas concretas. Uno, por arrastrar un pasado de corrupción y de oscuridad, como es Jorge Hank Ron, y otro, la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, que simplemente no pudo demostrar tener la mínima capacidad para el ejercicio del poder. Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana, que sin lugar a dudas, pues aunque haya significado una sorpresa en cuanto a las campañas, la presencia de esta mujer no aportó prácticamente nada a la vida política nacional. Un caso muy similar es Campeche, donde Laida Sansores, la aguerrida política de Morena, está prácticamente luchando codo a codo con los campechanos para arrancar de las garras del PRI a esa entidad que durante muchas décadas ha sufrido el flagelo de malos gobiernos y de absoluto ánimo de corrupción. Laida Sansores, de acuerdo con las encuestas, es la futura gobernadora de Campeche, y los candidatos que intentaron pues disputarle la gubernatura, Cristian Castro, el priista, sobrino del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y Eliseo Fernández, un candidato que intentó robar pues los estandartes de la transformación, en muchos casos apoyándose pues con entregas de dinero a políticos, a periodistas, incluso a youtubers, pues que finalmente no logró penetrar en el ánimo de la sociedad, aunque los medios que recibieron dinero para ayudarlo en su campaña digan lo contrario. El caso de Guerrero, sin lugar a dudas, marca un hito en esta elección. La salida de Félix Salgado Macedonio, que fue pues impedido por parte de las autoridades del INE de ser candidato a la gubernatura, obligó a Morena a elegir a una candidata pues de emergencia, Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio. Y a pesar de la guerra sucia, a pesar de las embestidas mediáticas, Evelyn prácticamente va a arrasar en el proceso electoral del próximo domingo en Guerrero. Todas las encuestas lo ubican entre 10 y 15 puntos por encima de su principal competidor, el priista Mario Moreno. También en Colima se espera que la ola morenista llegue a cambiar los aires de corrupción y de marasmo que sufre aquella entidad del Pacífico. Indira Vizcaíno, la candidata de Morena, parece que prácticamente llega sola a la elección, muy lejos, muy despegada de su principal contendiente, la candidata del engendro PRI-PAN-PRD, Mely Romero. El caso de Michoacán es otro de los ejemplos que nos ayuda a la reflexión. El candidato
el candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, pues llegó como bateador emergente a la elección prácticamente con muy poco tiempo para hacer campaña. Sin embargo, el convencimiento de la gente en Michoacán, el hartazgo por el pésimo gobierno de abuso y corrupción de Silvano Aureoles, pues prácticamente le han hecho la campaña a Alfredo Ramírez Bedoya, que además logró establecer una propuesta concreta de cambio y de transformación en la entidad y está pues en la posibilidad de obtener la gubernatura por encima de Carlos Herrera, el candidato de la coalición priista, panista y perredista. En el caso de Nayarit vamos a encontrar a un hombre, Miguel Ángel Navarro, que ha demostrado un arraigo popular y una presencia social en la región inusitada para, para esa entidad y sobre todo con una amplísima mayoría de simpatías y de apoyo. De acuerdo con los sondeos, escuche usted, de acuerdo con los sondeos, en Nayarit el candidato de Morena obtendría casi el 50% de los votos contra el 15% de Ignacio Flores y de Gloria Núñez, los candidatos de Movimiento Ciudadano y de el PRI, el PAN y el PRD, respectivamente. Apabullante como parece prever el proceso en Nayarit. Un caso muy parecido ocurre en Sinaloa, donde Rubén Rocha Moya está pues alcanzando la posición de puntero prácticamente imbatible en la elección por encima de el candidato Mario Zamora de la coalición PRI, PAN y PRD. Los casi 10 puntos de ventaja que le conceden las encuestas a Rocha Moya pues hacen prever que Sinaloa, este estado tan particular de nuestra geografía, tan necesitado de un gobierno humanista que ayude a la reconstrucción del tejido social, pues me parece que está jugando a favor de Rocha Moya. En Sonora hay una cualidad muy significativa, hay una disputa abierta entre Alfonso Durazo, el candidato de Morena a la gubernatura, y Ernesto Gándara, quien ha ido recogiendo los apoyos de diferentes candidatos que han declinado en un intento porque Sonora no gire hacia la izquierda. De acuerdo con las encuestas más serias, Alfonso Durazo estaría en la pelea por la gubernatura, no sin esfuerzos, y parece ser que Morena pues va a concentrar en esa entidad una buena parte de su músculo para cuidar el proceso y que las cosas salgan como quieren que salgan. En Tlaxcala, la candidata Lorena Cuellar, también de Morena, está prácticamente amarrando la gubernatura por encima de la priista Anabel Ábalos y parece ser, de acuerdo con los sondeos y con las posiciones demoscópicas, que pues ella será la próxima gobernadora. Lorena Cuellar presenta una militancia ya pues significativa al lado del presidente López Obrador y de la lucha por la izquierda, por el progresismo y por el humanismo en la política. En esta dinámica de entender lo que ha ocurrido en las elecciones estatales, el caso zacatecano, el caso de Zacatecas es muy particular. Una entidad que prácticamente podría estar amarrada y que sin embargo parece ahí haber problemas con el candidato David Monreal, que aunque tiene una muy estrecha mayoría y sobre todo una muy estrecha relevancia por encima de sus competidores, podría estar en problemas. De acuerdo con las encuestas, hay un empate técnico entre David Monreal, el candidato morenista, y Claudia Anaya, la candidata del PRI, el PAN y el PRD. Sin embargo, pues es muy posible que el arrastre que tiene la figura del presidente López Obrador y también, ¿por qué no decirlo?, la figura del exgobernador Ricardo Monreal, hermano
del candidato de Morena, pues puedan ayudar a que finalmente la campaña de David pues llegue a un término positivo en términos electorales. Los estados en los que las encuestas señalan que Morena no podría fácilmente obtener el triunfo, el caso de Baja California Sur me parece que es el más relevante de estos. Víctor Castro, el candidato de Morena, parece estar un par de puntos abajo de Francisco Pelayo, el candidato del PAN, el PRI y el PRD. Otro caso parecido es Chihuahua, donde Juan Carlos Loera, el candidato de la coalición Morena, PT y PANAL, pues está disputando a la candidata del PAN, María Eugenia Campos, la posibilidad de gobernar la entidad. Y finalmente, el caso de Nuevo León, que me parece sin duda el más paradigmático de cómo un error político, un error de cálculo, puede virar las expectativas de triunfo en una derrota significativa. La candidata de Morena, Clara Luz Flores, pues prácticamente se desfondó a mitad de la elección, producto de sus errores, pero también producto de los errores de la dirigencia nacional de Morena, y eso hay que decirlo. La posibilidad de triunfo estaba dada, pero se necesitaba una directriz política clara y sobre todo una candidatura inapelable, incuestionable. Y me parece, y es una opinión completamente personal, que ese fracaso podría ser responsabilidad directa de Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. En esa entidad, de acuerdo con los sondeos, Adrián de la Garza, el priista podría ser el próximo gobernador. Las dos entidades en las que el PAN obtendría la gubernatura, que además significan el bastión del panismo en el centro del país, Querétaro y San Luis Potosí, pues están ahí latiendo con números, pues en el caso queretano muy contundentes en favor de Mauricio Curi, y San Luis Potosí, donde la candidata de Morena, Mónica Rangel, pues prácticamente fue abandonada por la dirigencia nacional. El hecho, el hecho de que estemos viviendo una transición política tan radical, tan profunda y de manera pacífica, es una cuestión que debemos celebrar y que debemos felicitarnos las mexicanas y los mexicanos, porque sin duda es un triunfo de nuestra ciudadanía, es un triunfo de cada una y cada uno de nosotros. Acerquémonos este próximo domingo a las urnas con alegría, con entusiasmo, a ratificar que México puede ser transformado por la vía de las urnas y que estaremos allí defendiendo cada voto, porque cada voto cuenta y porque cada voto significa una esperanza por un país mejor. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.